Bienvenido al canal del psicólogo Eduardo Yubini, más conocido como Psicólogo Vini. Si es la primera vez que estás acá, bienvenido. En este canal aprenderás psicología al alcance de todos. No olvides suscribirte a la campanita que está por aquí, porque nadie te avisará cuando suba nuevos vídeos. Hoy hablaré de acerca de Gary Valenzuela, un ex carabinero que asesinó brutalmente a su expareja en el mes de agosto del presente año en la comuna de Linares, la cual también se desempeñaba como carabinera. Para los que no conocen el caso o no son de Chile, voy a tener que relatar brevemente qué es lo que ocurrió en aquel entonces. Gary Valenzuela es un hombre de 26 años, el cual cumplía la función de subteniente de carabineros y mantenía una relación sentimental con Norma Vázquez, la cual era una carabinera que tenía un rango inferior a él en aquel entonces. Esto comenzó a principio de año, en marzo. Por lo que se conoce, mantuvieron una relación de 3 meses. Fue descrita como bastante tóxica, ya que existían muchos celos por parte de Gary. Y ocurre un hecho bastante estremecedor en el mes de junio, en donde Gary intenta violar a su propia pareja, la cual se resiste y logra salir de esa situación. Lo denuncia, lo cual conlleva la baja de Gary de la institución de carabineros. Durante un mes continúa acosándola durante el mes de julio, llamándola y enviándole diversos mensajes e insistiéndole que se vean. Para convencerla, él le dice que le quiere entregar un regalo, por lo que se colocan de acuerdo y asisten a un motel en Linares para hacerle entrega de este regalo. Al llegar en ese momento, Gary termina con la vida de Norma, dándole muerte con un extintor, y luego la deja en un portamaleta de su auto y se da a la fuga, y termina siendo arrestado a 132 kilómetros del suceso. Esto gracias al llamado de la recepcionista del motel a carabineros al notar algo extraño en la situación. Hay que aclarar algo súper importante, que este video es con el fin de educar en cuanto a la psicología, utilizando casos reales como ejemplos. Hay que recalcar que en este canal no diagnosticamos a nadie, no es ético de mi parte diagnosticar sin las pruebas pertinentes, por lo que analizaremos a través de la especulación los posibles mecanismos psíquicos que podrían estar detrás de la psiquis de Gary Valenzuela. Así que comencemos. Para comenzar tenemos que ir a un inicio. Esta relación partió aproximadamente en marzo de este año. Como mencioné anteriormente, la relación mostraba ciertos indicios, de acuerdo a los relatos que se evidencian, por ejemplo, en este video, donde Norma cuenta un poco acerca de la forma que tenía Gary para funcionar en la relación. Podemos ver esto, lo veremos y luego lo analizaremos, para ir viendo qué posibles mecanismos podrían estar detrás de estas conductas. Tomaba mi teléfono y leía mis conversaciones, trataba mal a mis amigos y a quien a él no le parecía, pues fácil tenía que sacar de la lista de mis amigos. Se denota bastante desconfianza, inseguridad, lo cual podríamos evidenciar cierto bajo autoestima, una fragilidad del yo por parte de Gary. Esa sensación de insuficiencia, se percibe que podría haber estado sintiendo una amenaza constante. Se evidencia una actitud bastante defensiva, en donde muchas veces esta defensa es en base a algo que no es completamente real. Los celos son fantasías de que alguien te está engañando. Eso finalmente no es una amenaza real. Usualmente Norma describía que estos episodios de celos terminaban muchas veces con bastante agresión. En toda esta instancia, Norma alude de que su ira es un poco desproporcionada y también desregulada, lo cual hace que muchas veces pierda el control de sí y le grite y termine siendo bastante hostil en su actuar. Esto dentro del pololeo. ¿Qué es lo que podría estar relacionado con esta conducta bastante reactiva, bastante impulsiva por parte de Gary Valenzuela? Tenemos que recalcar que hay unos ciertos diagnósticos. Por ejemplo, en el caso del narcisista, si bien se pensaría que el narcisismo es como una persona ególatra, una persona que si bien tiene características de grandiosidad, eso es correcto. Existen dos tipos de narcisismo, tienen que saber, porque usualmente se cree que existe uno, que es el narcisismo grandioso, que es el que estoy mencionando, el cual tiene características más egocéntricas, es más extrovertido, tiende a darle la importancia a lo que los otros esperan en la interacción humana sobre él. Pero hay otro narcisismo que nos llama la atención y que cumple con las características que podría estar detrás de lo mencionado por Gary. Esta capacidad de sentimientos de inferioridad, de inseguridad, de desconfianza,
de ira y hostilidad hacia un otro. Esto es parte de un narcisismo que se llama narcisismo vulnerable. Es de carácter más introvertido, existe una sensibilidad hacia las críticas muy fuertes, se percibe una defensa ante un ego bastante frágil, o sea, una persona que va a estar siempre expectante de protegerse de lo que otros podrían estar aludiendo sobre él. También hay que recalcar que los dos, tanto el vulnerable como el grandioso, tienen un núcleo en común. Los dos son bastante hostiles, son bastante arrogantes, son manipuladores y también pueden mostrarse bastante déspotas, altaneros, con un narcisismo muy alto, muy marcado. Fluctúa entre estos dos polos del narcisismo que en verdad son uno mismo. La verdad, hasta el 2015 las investigaciones dicen que se fluctúan entre los dos narcisismos, usualmente se ocupan los dos. Pero el vulnerable es el que está más asociado a la amplitud de la ira y de la agresividad. El narcisismo grandioso no le importa lo que el otro piensa de él, porque él tiene una sensación de superioridad, por mientras que el vulnerable hay una sensación más de inferioridad, por lo cual es más sensible a las críticas, es más reactivo. Los estudios dicen que es más reactivo en cuanto a la ira, la amplitud de la ira es mucho mayor, y esto viene con una ira, con hostilidad y con una agresión que podría también llevar a la muerte a una persona. Vamos a tratar de vislumbrar qué tipo de agresiones hay detrás de las conductas de Gary. Primero, mencioné anteriormente el hecho de esta relación tortuosa, el hecho de la violación. Querer tener el control sobre tu pareja y hacer algo que ella no quiere, ya te demuestra cierto indicio de su capacidad de empatía. Está bastante afectada, no es una persona que es capaz de colocarse en el lugar del otro, solamente piensa en lo que él quiere. En sentir esa satisfacción, su pareja era virgen y se oponía a tener relaciones sexuales con él, por lo que eso no le gustó y eso lo enojó y le generó una ira enorme, la cual Norma describe como una ira donde grita, se pone muy violento, y ella trató de protegerse y de resistirse ante esta situación bastante extrema, y finalmente lo que hace es controlar la situación, manipularla a través de ofreciéndole dinero. Le ofreció 500.000 pesos para que guardara silencio y no dijera nada al respecto de la situación en donde él quería intentar violarla. Luego de esto, Norma hace caso omiso a lo que él dice y finalmente accede a Policía de Investigaciones, no a Carabineros, a pedir ayuda, a lograr denunciar este hecho. Este hecho genera finalmente que Gary sea dado de baja de la unidad policial, que ya no pueda trabajar más como policía en Chile. Y si hablamos desde el narcisismo vulnerable y desde la agresividad y la ira, esta sensación de vergüenza, de exposición ante otros frente a lo que los otros van a visualizar de lo que en realidad esta persona podría estar ocultando y luego se revela lo que realmente sucedió, aquí podríamos ver la evidencia de una herida narcisista. Es tocar fondo, es una forma en donde el narcisista queda revelado de su actuar, lo cual le genera una gran ira y rabia al ser expuesto a aspectos desconocidos o ocultos que tenía el narcisista, lo cual genera una gran rabia que se transforma en una agresión bastante reactiva. Por ende, esto podría aludirnos de que podría haber guardado bastante ira y rencor en base a haber perdido ese puesto de trabajo. Por ende, podría haber quedado expuesto ante otros en su familia, ante hartas personas que quizás lo conocían, haber quedado expuesto como una persona con características que usualmente uno no se espera observar a una persona que intentó violar a alguien. Quedó puesto en vergüenza para sí mismo ante su frágil ego, lo cual podría haber generado toda esta rabia contenida, con ganas de atacar a Norma, y por ende usa este encanto superficial
que podría estar relacionado con el narcisismo, que también se utiliza una forma superficial de mostrarse, de insistirle, de incidir en que te tiene un regalo para poder juntarse y cometer este macabro hecho en el motel. Hay que entender una cosa: las agresiones reactivas son muy comunes en el narcisismo. La agresión proactiva también es común en el narcisismo. La agresión proactiva es como lo que mencioné en el caso en donde se cela ante una amenaza inexistente. O sea, nadie te provocó y tú reaccionaste. La agresión proactiva usualmente está en el narcisismo grandioso. En cuanto a la agresión reactiva, hay un hecho, hay una amenaza que es real. Por ejemplo, el hecho de haber perdido su puesto de trabajo, haber quedado expuesto de que intentó violar a su propia pareja, haber quedado expuesto, saber esta herida narcisista que genera esta agresión reactiva. Es una forma de percibir la amenaza como algo real. O sea, él percibió esta amenaza de haber perdido algo de una forma totalmente real en su mente. Entonces, esta agresividad viene a ser respondida de una manera totalmente justificada. Esto podría evidenciar por qué esta persona llegó a cometer este macabro crimen. Además, se negaba también a perderla. Eso es otra cosa. Hay que recalcar que el narcisista genera su identidad a partir de un otro. Hartos aspectos de lo que él piensa y lo que él quiere en la vida se marcan a través de la interacción con un otro, tanto en el grandioso como en el narcisista vulnerable. Una de las cosas que mencioné ya, la agresión proactiva y la agresión reactiva, que es ante una agresión justificada, tenemos también la agresión instrumental. La agresión instrumental es más planificada. Se planifican los hechos para llevarse a cabo. Generalmente estos hechos que son planificados tienden a ser sin emociones, o sea, usualmente no hay una emoción detrás, simplemente se llevan a cabo y generalmente terminan en acciones bastante lamentables como un asesinato. En este caso, Gary muestra que hubo una planificación de por medio. Él planificó ir a un lugar escondido como un motel solamente con esa intención de acabar con la vida de Norma. Su plan era poder llevársela en el auto, esconderla en el auto y trasladarla a un lugar posiblemente para esconder su cuerpo. Pero lo que pasó aquí es que hubo una reacción bastante buena por parte de la recepcionista del motel, que se dio cuenta inmediatamente de que algo extraño pasó, porque él al salir de la habitación, él salió solo y al preguntarle por Norma, él responde con una respuesta bastante peculiar diciendo de que ella se fue con otros amigos, y la recepcionista dice no, eso no es posible porque yo estuve aquí toda la noche. Y ahí ella dice que va a llamar a Carabineros y él dice llama a Carabineros. Aquí muestra una actitud bastante arrogante, muy característica del narcisista. Hay que entender algo: el psicópata parece arrogante en su forma fría de ser, ya que no tiene emociones. El narcisista sí es arrogante, es más arrogante en su personalidad. Aquí se podría percibir una actitud bastante arrogante y decir llama a Carabineros, de una forma bastante prepotente. Cuando el recepcionista llama a Carabineros, él huye. No pudo subirse a su auto, por lo que el auto queda prendido con el cuerpo detrás. Y ahí salta la pandereta y se va caminando a pedir un taxi. Aquí también vemos un tema, que es la mentira. La mentira está muy marcada también en el narcisismo. Usualmente el narcisismo vulnerable miente para crear una realidad que no es. Usualmente para protegerse de esta vulnerabilidad que siente, esta inferioridad, usualmente miente para protegerse. Hay que recalcar también que la mentira está también en el psicópata. Hay que entender también que gran parte de aspectos narcisistas se sobreponen también en la psicopatía. Hay estudios que aluden que el narcisismo podría derivar a un trastorno de personalidad antisocial o psicopático. Hay estudios que dicen que el narcisismo vulnerable tiene una correlación con la psicopatía. Y no me extrañaría, porque yo mencioné que la violencia instrumental es más planificada, pero la violencia instrumental que es planificada para actuar fríamente en un asesinato no está en el narcisismo ni vulnerable ni en el narcisismo grandioso.
está la psicopatía. Las personas usualmente creen que se podría tener un solo trastorno, pero en verdad hay varios trastornos que se podrían mezclar uno con otros. No es que exista solamente un solo trastorno que podría manifestarse. Otra cosa es que, hablando de la mentira se repite mucho. La mentira de la recepcionista que mintió para decir de que su pareja se ha ido con otras personas. Luego también mintió cuando tomó el taxi para irse a Chillán. Primero se fue a Chillán, mintió, le dijo al chofer de que fue una fiesta. Luego llegó a Yumbel y fue capturado finalmente por la policía, en donde arranca. Esa es otra característica del narcisista. Cuando se percata de la policía, que lo ven, él arranca hacia el bosque y lo capturaron, lo arrestaron. Usualmente hay que destacar esto, que el narcisista trata de evadir la responsabilidad, por mientras que el psicópata es más frío y la única culpa que va a sentir en base a lo que él siente, a lo que él cree. Por ende, no escapa de la responsabilidad de lo hecho. De hecho, actúa bastante fríamente. Al psicópata no le importa ser castigado, lo único que lo castiga es su propia mente. Otra cosa del caso que llama mucho la atención es el hecho de cuando se generó esta audiencia en donde se mostraron los hechos. Mostrar los hechos ante una persona con que podría tener características narcisistas vulnerables, por ejemplo, y tener esta herida narcisista de ser expuesto, revelado, lo que secretamente ocultaba de sí mismo, podría generar una conducta bastante enojada. La conducta enojada se ve cuando a los narcisistas vulnerables usualmente se les confronta, se les dice una verdad que no pueden negar. Esto se puede ver cuando la recepcionista del motel lo increpó porque ella sabía que nadie había salido, ni una mujer había salido de esa habitación, y él se enojó y se mostró bastante altanero. Y dos, cuando en la audiencia él se enoja queriendo no tener a su abogada como representante, y lo hizo con una forma bastante despectiva y enojada, como podemos ver acá. Que van a ser investigados por parte del Ministerio Público. Sí, pero no quiero que la abogada sea mi defensora. Bueno, pero si usted la designó en la audiencia de... Pero ahora le digo que no. Entonces acá ya también nos da ciertos indicios de estas características que podrían ser del narcisista más vulnerable. El hecho de, al ser revelado, su frágil ego actúa de una forma bastante enojada y déspota. Otra cosa importante es que en la audiencia se esperarían sentimientos específicos por parte de una persona que mató a otra. En este caso eso no está, y eso podría ser un afecto superficial. Usualmente son emociones que se podrían esperar en una situación como esta y que finalmente no se encuentran, no se evidencian en absoluto. Se muestra una postura bastante hostil y rígida en su comportamiento. El narcisista vulnerable se enojará si sus mentiras son reveladas. ¿Ya? Usualmente usa el mecanismo de gaslighting, que significa que si tú le dices, lo confrontas con hechos reales, o podría usar técnicas psicológicas para hacerte creer que tú estás loco al pensar eso. Finalmente te puede dar vuelta en tu pensamiento solo por el hecho de que sus mentiras crean una realidad en su mente. Por ende, él mismo se cree estas mentiras que tapan su frágil ego, como mencioné anteriormente, esa forma inconsciente de sentirse inferior ante otros. Como conclusión, es importante saber de que la psicopatía o los trastornos de personalidad son muy difíciles de reconocer en pruebas psicológicas. Es importante también tener mayores herramientas para poder saber si estás frente a un psicópata o si estás frente a un narcisista. En un filtro, por ejemplo, si tú vas a tener un cargo de protección ciudadana, saber de que también esta persona que estás eligiendo podría ser una amenaza para la sociedad. En este sentido, quizás necesitamos reforzar esa área, porque es súper difícil diferenciar a un psicópata, por ejemplo, porque son muy persuasivos y tienden a hacerte creer algo que finalmente a simple vista tú no lo denotas. Como se muestran superficialmente encantadores, podrían no percibir de que hay una psicopatología detrás. En cuanto a lo sucedido en Norma, esto podría haberse prevenido. ¿Cuántas mujeres tienen que morir para reforzar la red de apoyo a las mujeres que
dan estos indicios. Ahí tiene que haber más protección, tiene que haber más redes de apoyo que las puedan proteger ante estos sucesos con un hombre. Sobre todo si piensas que las personas que, por ejemplo, que están en estas instituciones, viajan desde muy lejos y están solas en las ciudades. O sea, tiene que haber una conciencia mayor, más alta, de entender un poco más al trabajador o al funcionario de lo que está pasando, está viviendo. Y no subestimar el hecho de que si esto le puede pasar a una mujer, también le puede pasar a un hombre. Los hombres no deben tener miedo también de decir lo que les pasa. Si están viviendo una relación tormentosa con su pareja, no tener vergüenza y decir lo que está ocurriendo, para no lamentar el día de mañana lo que está ocurriendo en Chile, que se está masificando, y no debe ser así. Tenemos que generar conciencia frente a estas posibles psicopatologías que podrían estar detrás de las personas, y es por eso que este canal está abierto a eso, a educar, a comprender un poco más las ciertas características que esconden ciertas patologías, y eso es lo importante. Me gustaría también saber qué piensas acerca del caso. Puede que me equivoque en mi simple percepción de esto, y también es importante escuchar qué es lo que tú piensas, ya que eres parte de esta comunidad. Así que siempre leo los comentarios. No puedo responder todos los comentarios, pero siempre los leo, así que no dudes en escribir abajo qué es lo que piensas respecto a este caso. Así que se despide psicólogo Vini, un abrazo y que tengan una buena semana.